Bien, pues entonces vamos a quitarnos la camiseta de psicólogos sociales y vamos a ponernos la camiseta de psicólogos, de neuropsicólogos. Entonces, con la camiseta de neuropsicólogos, hoy vamos a ir identificando cómo la cualificación del error es la principal herramienta para comprender trastornos neuropsicológicos, problemas muy particulares, muy específicos. Entonces, para hacer esta dinámica y que después a ustedes les sirva para identificar en análisis, en evaluación, yo les voy a pedir que recuperen ya sea los errores que ayer les pedí que investigaran, ya sea los errores de las pruebas que les pedí que aplicaran la semana pasada, ya sea los errores de las pruebas que han aplicado en otras clases, en otros momentos conmigo o sin mí, ya sea de otras clases de ahorita, el caso de Angie, de Dani, que están conmigo. Entonces, pero todos tienen errores, todos han aplicado alguna vez o han visto cómo se aplica pruebas de evaluación cognoscitiva. Ajá, y todos tienen idea de algunos errores que se generan. No importa que no lo sepan nombrar de manera técnica, ajá, solo digan la tarea, la dificultad y lo relacionaremos rápidamente. Para poder relacionarlo, ya lo he presentado en diapositivas en otro momento, pero quiero un papel activo y si quieren anotar, pueden anotar rápidamente. Eh, para mecanismos, hemos dicho que trabajamos básicamente con 20, vamos a incluir 21 mecanismos neuropsicológicos. De esos 21 mecanismos neuropsicológicos, 18 corresponden al neocórtex, a la corteza cerebral. Dos corresponden a la primera unidad funcional. Vamos a empezar, ya lo hemos presentado en otro momento, solo es un repaso. Tenemos 3 unidades funcionales. La primera unidad funcional, ahí tenemos 2 mecanismos, activación emocional inespecífica y activación general inespecífica. ¿Sí? ¿Lo recordamos? Ahí tenemos 2 palabras claves. La fatiga para la activación general inespecífica y la estabilidad o inestabilidad más bien, la inestabilidad emocional para la activación emocional inespecífica, que la podemos ver en fluctuación y en la habilidad. Ahí no se diferencian por hemisferio. Luego, en la segunda unidad funcional, bueno, recuerden, primera unidad funcional tenía que ver con estructuras subcorticales. Uno de esos mecanismos con el sistema límbico, el otro con el sistema reticular ascendente. La activación general, sistema reticular, sistema límbico, la activación emocional. Luego tenemos la segunda unidad funcional, que son los 3 lóbulos posteriores de cada hemisferio, parietal, temporal y occipital. Y se divide en zonas primarias, secundarias y terciarias, como lo hemos dicho. Zonas primarias no corresponden a factor neuropsicológico. Zonas secundarias y terciarias sí. Las zonas secundarias tenemos 2 factores en cada lóbulo, uno de análisis y síntesis y uno de almacenamiento, y que corresponden con cada modalidad: análisis visual, almacenamiento visual, análisis cutáneo sinestésico, almacenamiento cutáneo sinestésico, análisis y síntesis, ¿cuál me falta? Auditivo y almacenamiento auditivo. Auditivo corresponde a lo temporal, sinestésico a lo parietal y occipital corresponde a lo visual. Y ya llevamos 6 mecanismos más. Para cada uno de ellos, de un hemisferio y 6 del otro. Para cada uno de ellos hay una palabra clave. Para los de análisis, para todos los de análisis, la palabra clave es discriminación, dificultades de discriminación. Para los de almacenamiento, la palabra clave es volumen, inestabilidad de la huella amnésica. Además de la discriminación,
para el sinestésico, la palabra clave también debe de ser la precisión en términos de pose y postura. De la segunda unidad funcional ya nada más nos faltaría uno más, el de integración espacial, donde la palabra clave tiene que ver para el hemisferio izquierdo la orientación espacial. Decíamos, vean mi mano, orientación espacial significa problemas en espejo, inversiones, rotaciones y desplazamientos en el mismo eje. Para el hemisferio derecho, las palabras clave son proporción, perspectiva y distribución. Proporción es relación entre tamaños, perspectiva es profundidad, dimensiones, y distribución con la organización espacial de los elementos. Solo un mecanismo por cada hemisferio. En el otro son 6 por cada uno en las zonas secundarias. En zonas terciarias solamente es uno por cada hemisferio. Y finalmente tenemos otros dos de cada hemisferio de la tercera unidad funcional. El de programación de la acción, la palabra clave es planeación e inhibición. Y el de las zonas secundarias, la palabra clave es la fluidez. El de la organización secuencial motora, la palabra clave es la fluidez. Dificultades de fluidez. Decíamos que aunque en los dos terciarias y secundarias puede haber un problema de fluidez, en el terciario es fluidez de pensamiento, en el secundario es fluidez motor y del habla. Bien, entonces ya tenemos esas palabras claves y bueno, tendríamos un mecanismo más de los 21 que garantiza la interacción entre ambos hemisferios, factor de interacción interhemisférica, donde la palabra clave es la coordinación. ¿Perfecto? Entonces, anoten esas palabras claves, aunque todavía no tengan claridad de zonas, estructuras, todo. Esas palabras claves son esenciales para comprender todo. Y tengan sus cerebritos a la mano, sus áreas de Brodmann, y tengan su esquema de procesos eslabones. En Entonces, la programación de la acción era inhibición y ¿cuál otro? mi planeación les... Gracias. De nada. ¿Y en coordinación era qué, perdón, prof? En factor de interacción interhemisférica, la palabra es coordinación. Pueden precisar entre lateralidades, no es tan necesario, pero pueden precisarlo si lo desean. Intralateral, o sea, entre lateralidades, entre extremidades de diversas lateralidades. Bien, entonces, ya las tenemos y tengan sus procesos a la mano. Entonces, vamos a ir participando uno por uno. Ustedes no se preocupen de que no sepan exactamente con cuál. Inclusive si quieren, digan los que tienen mayor dificultad, no los que tengan claro. Aquí no es de quedar bien con el profe, aquí es de aprender. Digan el error y buscamos el mecanismo y buscamos el eslabón. Bueno, y la tarea, para que nos quede claro cuando no sea tan clara la tarea. Empieza, por favor, Pedro. Yo en la actividad de ayer tuve algunas dudas porque para hacerla Ujú. quise revisar la batería que iba a aplicar con la niña, Ajá. que era la de preescolar. Este, había unas que sí eran parecidas a las que ya había aplicado a los niños más grandes, Ujú. pero otras se me hicieron muy complejas para encontrarles un mecanismo o un factor. Yo diría que son varios los que están involucrados. Deje encuentro una. Exacto. Eso Porque en la tarea, como bien dice Pedro, podemos encontrar diversas alteraciones. Eso es muy correcto. Por eso la necesidad de hablar error por error, para ir agrupando cada error con un mecanismo en particular. Bien, Pedro, ¿te escuchamos? por ejemplo, aquí tengo una que era, ¿con quién te gusta jugar más? Ujú. Entonces, pues, yo entré en conflicto de, pues esto creo que es más psicológico que neuropsicológico. Entonces, sí se podría, pues, no sé, ver la fluidez del lenguaje, tal vez, o que sí mm, entienda tal vez la instrucción que le estoy dando, pero como que ese tipo de actividades que fueron ya las últimas, sí se me hizo complicado encontrar o establecer un error. Y claro, no, sí, de hecho, así ahí está la división en la prueba.
y esas tienen una finalidad más psicológico, no son mismas tareas. Como bien dices, esas están orientadas más a aspectos de la personalidad o de acciones en términos de actividad voluntaria, por ejemplo. Pero sí, si bien uno puede encontrar cosas, no son las más óptimas para poder hablar de errores. Así es, ahí podríamos hablar de aspectos de necesidades, motivos, intereses, emociones. Y claro que puede haber errores, pero tendríamos que tener la ejecución alterada para saber, ¿verdad?, de qué se trata. Entonces, en este caso, pues no la conocemos. Sí, no. O tendrías un error muy especial. No, Ajá. fueron esas las principales que tuve como problemas, que había una, por ejemplo, que tenía duda, Ujú. que es en la actividad donde el niño tiene que hacer símbolos. Creo que Ajá. era la actividad que poníamos un parque Ujú. y tenía que hacer símbolos con objetos que tuviéramos ahí. Ajá. Un palito, círculos, cubos, cuadrados. O sea, para este lugar, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para que no pisen el pasto, ¿no? Me imagino un símbolo ahí. Ajá. Entonces fue como, pues, ¿cómo evalúo este tipo de actividad? Porque no ubiqué claramente un factor Ajá. que fuera encargada para la función simbólica. Claro, es que nuevamente estamos en plano psicológico. Sí, hay que diferenciar categorías. Si bien se pueden presentar errores, pero no son como las tareas óptimas para la exploración de funcionamiento cerebral. Vienen en la prueba que habla sobre evaluación neuropsicológica, porque en ningún caso se puede hacer una interpretación, y menos con pequeños, solamente desde la tarea neuropsicológica en sí misma. Se tiene que integrar dentro de la esfera de la personalidad y el desarrollo Ah, cognitivo. ya. Ajá, pero sí, pero bien como dices, más bien si tu interés es integrar, por ejemplo, pues yo tendría que compartirte material precisamente sobre el desarrollo de la función simbólica en el niño. Piaget también tiene mucho material al respecto, pero por ejemplo en el modelo histórico-cultural, Sálmina y Filomonova tienen un texto particular sobre la evaluación del desarrollo simbólico en el niño, y que a lo mejor sí podría ser importante para ti por el tipo de casos que te interesan. No sé si ese material lo tenga electrónico, pero te lo puedo compartir. Por ejemplo, para habilidades matemáticas, trae un apartado muy específico para valorar el desarrollo simbólico. Entonces, sí, no, ahí no te preocupes, aunque se pueden presentar los errores, pero no sería como, al menos que tú tengas el error, que me digas qué error cometió y lo asociamos, pero en principio no están dirigidas para un tipo de ejecución particular. Entonces no te preocupes por esos elementos de integrarlos a la evaluación neuropsicológica. Al menos que tengas un error, ¿lo tienes? Eh, sí, aquí tengo algunos. Ajá, Lo abro. Bueno, estaba una prueba ajá, donde se le daba al participante una serie de letras que ajá, tenía que dibujar, ajá, y ya después empezaron a aplicar otras actividades, y después tenía que volverla a hacer. ajá. Entonces, pues no puso todas las letras, creo que quitó una, y yo puse que era reducción del volumen Bien. de información. Sí, ¿cuáles eran las letras? ¿Cuántas letras eran? Pues no tengo la prueba ahorita, pero creo que eran 5 y le faltó una. Ok, bueno, está clarísimo, ese está clarísimo. En términos de mecanismo, vean, él mismo ya lo definió, el rasgo fundamental es volumen, y entonces estaríamos en qué tipo de material, qué mecanismo neuropsicológico sería. Los demás, él ya lo identificó, pero para que todos haya claridad, ¿de qué está hablando? ¿Almacenamiento de qué tipo?
¿De qué modalidad? Fundamentalmente, occipital, temporal, parietal. ¿Cuál dijo que era, perdón, el Pedro? ¿Cuál fue el error que tuvo? Omitió una de las 5 letras en la evocación después de una tarea de interferencia. Copió 5 letras, las reprodujo y después... ¿no? ¿Cómo? Occipital. Visual. Así es, occipital, visual, izquierdo, derecho. Adelante, Eric. Eric, ¿Izquierdo? izquierdo. ¿Cómo diferenciamos? Si no lo he dicho, lo digo ahora. Hemisferio izquierdo hay 3 palabras claves: abstracto, voluntario y analítico. Hemisferio derecho, en lugar de abstracto es concreto, en lugar de analítico es global y en lugar de voluntario es involuntario. Son por predominios, no es que sea totalidad, pero aportan más en ese tipo de trabajos, de procesamiento, de regulación. Entonces, por eso nos queda claro que es izquierdo. Angie, no, espérenme, todavía falta de Pedro, ya tenemos tarea, mecanismo. Fundamentalmente, ¿qué proceso nos permite evaluar? Principalmente, ¿qué proceso? Movimiento, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción, imaginación. Memoria. Memoria, porque la palabra clave es el recuerdo. Lo que está en juego fundamentalmente es el recuerdo. Y de los eslabones de la memoria, que ya se los compartí la semana pasada, ¿a qué podría pertenecer este error? Yo los voy a ir diciendo, pero necesito que ustedes vayan viendo su tablita. En memoria existe un eslabón que se denomina como retención específica, de modalidad específica. Entonces, la hipótesis estaría ahí, que sí, que el problema fue solamente visual y no en las otras modalidades. Y entonces podríamos encajarlo ahí. Por Ahora, ejemplo, perdón, por ejemplo, si la persona hubiera dicho algo así como, recuerdo que había otra letra, pero no recuerdo cuál, el eslabón involucrado podría ser ya en la parte de evocación, como el de recuperación de la información respaldada en el lenguaje interno. claro, puede ser cualquiera de los dos de recuperación. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa duda? Por eso es necesario variar la tarea. Yo le doy una hoja, le coloco las letras, pero revueltas entre muchas otras, entre otras letras. Bueno, el doble, no muchas tantas. O sea, pongo las 5 entre otras 5 más, o sea, 10 letras. Y entonces le pido que me diga cuáles son, que identifique. Y entonces ahí la persona que sí lo tiene almacenado, luego va a decir, esa era la que me faltaba. Y entonces evidenciamos que el problema no estaba en el registro ni en el almacenamiento, sino en la evocación. Ajá. Y entonces ya nos queda una hipótesis si es de estrategia o si es de organización. Bien. Ahora sí, Angie. Bueno, no sé si aplique o si funcione, pero por ejemplo yo a la persona que me ayudó le apliqué el test de Bender, donde tiene que copiar las figuras. En este caso, por ejemplo, era la figura 3, son unos puntitos que van avanzando y forman como una flechita, están como en triángulo, así. ¿Sí? Y sin embargo, la persona que me ayudó, en vez de marcar como una forma triangular, los hizo más como en forma de semicírculo. Genial. No fue memoria porque la ficha siempre estuvo presente. Genial. La ficha no se le retiró, entonces yo supuse que tenía que ver con el movimiento, ya que se perdió la forma de la figura. Y yo supuse que el eslabón era en realidad la orientación en coordenadas espaciales, porque mi participante no supo cómo ubicar los puntos para seguir la forma y lo acomodó a como él lo entendió, que era más bien círculos. Interesante, ahorita lo aclaramos, ahorita te voy a descubrir cuál es. En términos de mecanismo, ¿cuál piensas que es? En términos de mecanismo, yo pensé que era integración espacial, porque los puntitos estaban ahí, pero Pero ¿con cuál palabra clave no. con cuál palabra clave encajaría
de las que les di. Ah, sería como analítico. Sí es analítico, eso es cierto, sí es analítico, pero eso es para diferenciar izquierdo de derecho. Pero para diferenciar, para asegurar que es integración espacial, dentro de orientación espacial, perspectiva, distribución o proporción, ¿con cuál correspondería? No sé Encaja si con... sea precisión. No, 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 porque tú estás diciendo que integración espacial, en integración espacial solamente hay esas cuatro posibilidades. Orientación espacial para el izquierdo, que tiene que ver en espejo, inversión, rotación o, desplazamientos. Tendría que ser una de esas. O hemisferio derecho tendría que ser proporción, relación entre tamaños, perspectiva, profundidad, tridimensionalidad, distribución, organización espacial, y fíjate que no corresponde a ninguno de esos, porque no es integración espacial. Es decir, todo esto que yo dije está adecuado. La orientación espacial está adecuada, o sea, misma orientación. La proporción, aunque no lo veo, como me lo relatas, entiendo que es equivalente, solamente hay ese problema en los rasgos muy específicos, pero con misma orientación, con misma proporción, con misma distribución. En este caso, corresponde a otro factor, corresponde al factor de análisis y síntesis visual. Análisis y síntesis visual. Ajá. Porque la palabra clave es la discriminación. Él no discrimina de manera precisa entre líneas rectas que forman un ángulo y una línea semicurviada. Entonces, es un problema de discriminación visual. O sea, fundamentalmente, antes que de movimiento, es un problema de percepción. La principal hipótesis, así tal cual la tarea, es de percepción. Y entonces, el eslabón que correspondería sería el de análisis de los rasgos primarios y secundarios de los objetos. En este caso, discriminar líneas rectas de líneas curvas. Muy Sí, bien, ya muy entiendo. bien. Les, ¿Digo un error? ajá, un error en tarea, ejecución. Ah, vale. Pues no es que lo haya aplicado todavía, pero pues de la clase que tuvimos, hicimos un ejemplo de los que más me acuerdo, de pues la prueba que se aplicó fue ponerle enfrente a una persona una serie de objetos y simplemente tenía que decir qué eran de acuerdo, o sea, tenía los ojos vendados y tenía que decir qué objeto era de acuerdo al tacto que le, o sea, la información que le brindaba el tacto. Entonces tenía enfrente, me parece, unos lentes y su respuesta después de tocarlo fue que era un borrador y estaba seguro de que era un borrador Ajá. y no unos lentes. Bien, queda clarísimo. ¿Qué mecanismo tendríamos? Ah, bueno, nos faltó decir en el de Angie, más izquierdo, más derecho. Mientras, Derecho. ¿quién piensa algo distinto? Yo me voy por el izquierdo. Sí, por el izquierdo. Participan ambos, pero sí tiene importante papel el izquierdo, fundamentalmente, porque son trazos relativamente abstractos. Digo que participan ambos porque sí también hay un referente concreto, sí existen las flechas en términos concretos, pero ahí está bastante estilizado en cuanto a, está con puntitos, ¿no? O sea, no está representada la flecha como tal. Si fuera la flecha como tal, tendría mayor participación, aunque sigue siendo una representación, una abstracción, pero aunque participan ambos, en izquierdo tiene un poquito más de participación. Bien, Les, Sí. uh-huh. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era Ah, sí. ¿cuál mecanismo responsable?
Pues percepción, creo. No, primero mecanismo. Primero de los 21 mecanismos neuropsicológicos. Un momento, por favor. No, no te Pues análisis, ¿no? Dificultad de discriminación. ¿De qué? Bien, sí, discriminación, sí, análisis. ¿De qué modalidad? Frontales, ¿no? No, no, no. Acuérdate que estamos en la segunda unidad funcional. ¿Es visual, auditiva o cutánea sinestésica? Cutánea sinestésica del occipital. No, cutáneo sinestésica corresponde al parietal. Del occipital es visual y del Sí, del parietal. auditivo. Ajá. Entonces es cutáneo sinestésico, análisis síntesis cutáneo sinestésico, que es del parietal. Ahora, ¿quién piensa que no podría ser análisis y que podría estar en juego el almacenamiento también? ¿Cómo argumento si es más análisis o es más almacenamiento? Un argumento sería, si el sujeto probablemente tuviera los ojos cerrados y la única tarea fuera pues que tocara el objeto deseado. O sea, y ahí nos enfocaríamos más a un análisis y síntesis y también tendríamos que observar o descartar si sabe lo que es una cosa u otra. Ay, yo podría decir que, por decir, si se le dio a tocar el objeto y ya después le dijeron que lo deje de tocar y que diga qué fue lo que tocó, podría ser, por decir, memoria, ¿no? Porque tratará de recordar lo que estaba tocando, pero si lo sigue tocando y a lo mejor le están diciendo que diga qué es lo que está sintiendo, puede ser, no sé, análisis. Yo podría pensar que a lo mejor es como un problema en el almacenamiento, pero en el eslabón de la retención de formas específicas de memoria. O sea, el sujeto estuvo tocando el objeto y sintió que era como medio rectangular, sintió que era como de un material plástico y no supo identificar que eran unos lentes. Al contrario, él me que era un borrador. Entonces, al momento de rebuscar en toda la información que tenía, el único objeto con esas características que encontró fue el de un borrador, no el de unos lentes, a pesar de que, por ejemplo, habría unas patitas para diferenciarlos. Bien, bien, bien. Interesante todo lo que dijeron, muy pertinente. Vamos a clarificar. Generalmente, cuando pensamos en almacenamiento, tiene que ser un objeto cercano semánticamente o a partir de características. Es decir, si en lugar de borrador hubiese dicho, por ejemplo, control o por ejemplo, vamos a pensar en un borrador pequeño y hubiese dicho, lapicera, Puede ser una armónica también. una armónica, quizás son más cercanas, pero él da un objeto lejano. Para mí, yo no veo cercanía táctil entre un borrador y unos lentes. En ese caso, sí, el problema se sospecha más en términos de análisis. Cuando no hay una cercanía semántica que tiene que ver con la imagen objetal, entonces pensamos más en un problema de análisis. Ajá. Cuando hay esa cercanía, pero no puede acceder directamente al objeto, entonces pensamos en un problema más de almacenamiento. Bien. ¿Qué proceso fundamentalmente estamos valorando aquí? ¿Podríamos valorar? Si fuese análisis, ¿cuál sería nuevamente? Percepción. Así es, inclusive, ¿cómo podríamos diferenciar para ver si el problema en la percepción está en el de análisis o en el establecimiento de la categoría? ¿Cómo sabríamos? ¿Cómo variaríamos la tarea? Pues que nos haga una descripción del objeto. Que nos haga una descripción del objeto, ok, podría ser. ¿Cuál fue la tarea, Les? Ahora que recuerdo, o sea, creo que la primera tarea era con los ojos cerrados, que lo tocara y dijera qué objeto es. Ok. Y luego se varió con simplemente mostrar los objetos y decir que dijera qué objetos tenía enfrente, ya con los ojos abiertos.
Vean, Ahí vean, ya vean, tiene vean cómo se varía la los- tarea. Adelante, Eric. perdón, que ahí sí ya implica los dos, el de almacenamiento, análisis y síntesis. Ahí ya Claro, implica, con la tarea completa sí ya se evalúan los dos. claro, pero vean, o sea, pero vean cómo puede ayudar, como nos decía Dani, para poder diferenciar, para poder discriminar. ¿De qué forma? Vean, si yo le pido que denomine qué es, ajá, puede ser que la persona no sepa exactamente qué es, si lo toca, o sea, es distinta la tarea. Ven cómo cambia drásticamente, vean, le ven a los ojos, le ponen los objetos, y le piden denomina, y entonces a los lentes le dice borrador, entonces ahí tenemos un problema fundamentalmente de almacenamiento. Ajá. Eh, 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 pero como bien dicen, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿para qué sirve? Puede ser que la persona, cuando le pregunten eso, sí sepa describir adecuadamente. Ajá. En los lentes diga, para ver, para ver. Y entonces quiere decir que el análisis sí es adecuado. El problema es en el acceso a la categoría. Ahí diferenciaríamos si es un problema de análisis de rasgos o de categoría. Doctor, tengo una duda, justo como con este mismo ejemplo que está dando. ¿Sí? Por ejemplo, yo que apliqué la Banfe, tengo, creo que siempre me ha costado como un poquito de dificultad en clasificación de cartas. En la Ajá. prueba de clasificación de cartas, que precisamente hacen esta clasificación, sin embargo, como para cuando llegan a la categoría, o sea, lo reconocen, porque yo inicialmente yo decía, no, pues es que tienen un problema en cuanto al reconocimiento. Y eso no los lleva a categorizar las cartas. Sin embargo, no están, o sea, sí lo reconocen, Ajá. pero entonces no lo están, digamos, como categorizando. Entonces ahí también intervendría la memoria de trabajo. A ver, bien, sí pueden ser varios. Primero describo la tarea tal cual. Te refieres al Wisconsin, ¿verdad? Sí. Ajá, bueno, la tarea consiste en agrupar, ir agrupando cada que sale una carta de acuerdo a una categoría que establece el terapeuta. Puede ser por forma, color o número. Entonces, el sujeto tiene que identificarla a partir de las primeras ejecuciones. ¿Cuál es la que se está solicitando? Señalándole a la persona si es correcto o si es incorrecto. Entonces, dinos un ejemplo muy concreto, Fanny, para analizar ese ejemplo. Tenía que ejecutar por número, por forma, por color, el que tú quieras, y cuando sale tal elemento, lo coloca en tal lugar. Dinos un ejemplo, Fanny, por favor. Primero se tenía que clasificar por color. El primer error, digamos que es como muy común. Digo, la primera carta, digamos que es muy común que se tenga el error, porque pues no se está como, o sea, es la primera como presentación de la tarea. Después la clasifica como por color, la tarjeta 2, y en la siguiente tiene una perseveración diferida de la primera carta, ya que lo clasifica por forma. Después de eso, vuelve a clasificar por color, o sea, tiene un acierto, y después vuelve a tener una perseveración diferida, que vuelve a clasificar por forma. Entonces, yo decía que inicialmente era como del análisis de la misma tarea y pues que de las mismas tarjetas. Y también que se debía también un poco a la memoria de trabajo, porque bueno, son 4 tarjetas las que se le habían presentado hasta ahí. Sin embargo, después de eso, clasifica en la tarjeta 5, vuelve a tener una perseveración diferida. La siguiente tiene un error, ya que clasifica por número, y después otra perseveración, porque vuelve a clasificar por número. Después de eso ya tiene, o sea,
tiene los 10 aciertos seguidos. De color. Pero inicialmente yo lo estaba asociando como también a memoria de trabajo. Bien, bien. ¿Qué tenemos ahí, Fanny? Ahí tendríamos que analizarlo como un problema, y además, a ver, déjame clarificar totalmente. A partir del siguiente, entonces, ella solita nunca pregunta nada. Ella solita, a partir de cuando ya tiene los 10 por color seguidos, aparece automáticamente, ¿sí? No, después de que tiene los 10 seguidos, vuelve a tener... No. Antes de que tenga el primero de los 10 seguidos, no hace ningún comentario, ella sola. Sí, ella sola. Bien, bien. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? No es memoria, no es percepción. Ahí tenemos un problema de pensamiento. Y no es ni dentro del pensamiento, no es un problema de retención. ¿Cómo discriminamos? No es problema de retención, porque si fuera de retención, ella nunca hubiera respondido correctamente. Quién sabe al inicio qué estaba buscando, y si hubiese sido y hubiese entendido otra cosa, o que eso iba a ser iba a variar, entonces hubiera permanecido con esa ejecución azarosa. Ahora, ¿cuál es la primer sospecha? Que sí es un problema de análisis, pero no de percepción, sino de pensamiento, sino análisis de las condiciones. O sea que ella sí retuvo la tarea, retuvo las condiciones, el eslabón de retención de condiciones de pensamiento, pero no analizó adecuadamente los elementos para poder, yo interpreto que precisamente esta búsqueda, o ella, a ver, lo estoy pensando, yo mismo dudo entre el de análisis y el de retención, pero de pensamiento, no de memoria, en términos de pensamiento. Sí, yo mismo dudo entre esos dos elementos. O sea, puede ser que rectifico que sí un problema de retención de condiciones, y que por esa razón tenía algunos elementos, no era olvido total, de que tenía que encontrar algo adecuado, por eso variaba, aunque tenía el correcto, pero no tenía de manera precisa, y entonces pareciera que después de que confirma que las otras formas no son posibles, entonces ya se mantiene ahí, y en ese caso sí sería de retención, pero también mantengo la hipótesis, y inicialmente solamente la señalaba ella como un problema de análisis, ajá, o sea, de análisis, pero de pensamiento, de análisis de las condiciones de la tarea. Ella retiene, sabe que tiene que encontrar, pero no puede establecer la relación entre ellas. No le queda claro que si ya encontró una correcta, pues entonces hace falta, o es suficiente con continuar en esa misma lógica. No puede analizar adecuadamente las condiciones de manera rápida, y por eso busca por otro lado, y hasta que azarosamente queda ahí, se mantiene en ese análisis. No sé si este planteamiento te da más claridad, o no sé si alguien más tiene un pensamiento distinto. Y en términos de factores neuropsicológicos, aquí tendríamos un problema de la programación de la acción en cuanto a la planeación. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensas tú, Fanny? Sí, vaya, yo le comentaba que lo estaba asociando a problemas de retención, y pero sí no lo había pensado porque, o sea, a pesar de que posteriormente sí tiene más errores, y como los iniciales, sí como que intenta, pues, o sea, no es como al azar. Ajá. O sea, no es, yo veo que no es azaroso, sin embargo, de alguna manera es como un poco inestable, sin embargo no es azaroso. Bien. Y ahorita que lo reflexiono así como usted lo plantea, tampoco sería de retención, porque si no, no sé, hubiera clasificado la mayoría por otra forma, que es la que no corresponde a ni color, ni forma, ni número. Pero no, o sea, sí clasificó la mayoría. Sí, yo pienso que habría que pensarlo en términos o de análisis o de estrategia, porque si esa estrategia
la vuelve a repetir, de que si ya lo hizo bien, ya no tendría por qué tener problemas. Ya en la siguiente se puede equivocar una vez nuevamente al no saber a dónde la cambias. Pero en el momento en que tú le dijeras correcto, tendría que mantenerse. Pero si otra vez vuelve a tener dificultad, entonces ya habría que pensar nuevamente. También, además, tendríamos que pensar, además del problema de análisis, ya tendremos que pensar en un problema de estrategia, porque no hay uso de esa estrategia que le permita desarrollar continuamente de manera exitosa. Sí, definitivamente sí, también tendría que ver con la estrategia. Lo seguiré analizando, gracias. Bien, recuerda, Fanny, o no sé si estabas o no, algunos errores puedes puntuarlo para más de un eslabón, sea del mismo proceso o de otros eslabones. Haces eso cuando tienes duda. No hay total claridad si es de uno o es de otro. Pero en este caso, sí, yo los puntuaría tanto para el análisis, los primeros, como para la estrategia, si esto se vuelve a repetir después de que ya lo realizó exitosamente. Es tu turno, Mauricio. Sí, bueno, yo realicé el MOCA y bueno, uno de los errores que más que elegí ahorita fue el de la serie de letras, donde tienen que dar un golpecito cada que escuchen la letra A. Bien. La persona que lo apliqué se equivocó 3 veces, me golpeó cuando decía otras letras que no fueran la letra A. Muy bien, muy clarito creo que para todos. Entonces, primero, mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Yo estaba pensando que podría ser el de análisis y síntesis auditivo, porque no diferenció entre una letra y la otra. Es muy poco probable. Con las vocales, salvo que sea una persona con un trastorno severo acústico, una afasia sensorial muy grave, vamos a tener esos problemas, o otro tipo de afasia, pero muy grave. Por eso se ocupan ese tipo de tareas con letra A y no con sonidos, porque con sonidos podríamos sospechar del análisis auditivo, pero no, aún que exista la sospecha, tú le puedes preguntar, dime cuáles son letras, dime cuáles son números y sin una secuencia. A, ¿qué es, no? O exclusivamente el nombre de cada uno. A partir tú le dices sonidos y él te dice letras. Si tú quisieras descartar, pero no. Esta tarea no es común que se utilice para el análisis auditivo y decíamos, difícilmente nos va a permitir ver esos errores. ¿Qué sería? ¿Cuál otro sería? Bueno, entonces, si no es ese, creo que podría ser lo de la programación de la acción, en regulación y control. En aspectos de planeación o de inhibición. De inhibición, porque, pues, no sé, como que toca impulsivamente, o sea, nada más se deja llevar. Y, no sé. Y empieza pues, a tocar cuando no es la letra que se le indicó. Bien, sí puede aparecer por programación de la acción, por este aspecto de inhibición, sí puede aparecer. Más cuando las regiones orbitales son las afectadas, lo basal. Pero también es muy común y es una tarea que sirve para valorar el mecanismo de activación general inespecífica. Oh, claro. Es una tarea muy fina para valorar problemas de activación general inespecífica, porque la persona debe responder con su mayor estado de conciencia. Es como la lotería, tantito que se descuide y, o sea, que se desactive, que no esté activado al 100 y entonces habrá dificultades. Entonces, es más de activación general inespecífica. ¿Sale? ¿Qué proceso sería entonces? Fundamentalmente, ¿De atención? en la atención, así es. ¿Qué eslabón de la atención?
Bueno, pues ahorita que estaba mencionando esto que necesita estar pues vivo, yo creo que el estado generalizado de vigilia, El ya estado sea, generalizado de vigilia, sí, claro, y ese puede ser como causa general, fundamental, sí, claro, y otro de los problemas que se puedan asociar frecuentemente es un problema de selectividad. Ajá, actividad, sí. así, También pues, estaba pensando en ese, claro. así es, bien, muy bien, entonces, ahí tenemos otro tipo de cuadros. Por ejemplo, ¿cómo saber más qué es estado óptimo de conciencia o verificación? Bueno, la persona con el problema estado óptimo de conciencia no se da cuenta, o sea, nunca percibió que se equivocó. Ajá. Y hay otro perfil donde la persona se equivoca. ¿Qué era? ¿Dar un golpe? Sí, es dar un Se golpe. equivoca o va haciendo esto y jala la mano, ¿no? Como, no, o chin, ¿no? De no era, ¿no? Entonces, ahí podemos también identificar estas diferencias. Seguimos con, ¿quién sigue? ¿Quién falta? Es que aquí se mueven constantemente. Falto yo. Eric, por favor. Sí, pues yo busqué algunas tareas y no me queda del todo claro, pero me encontré una sobre la ejecución de tareas gráficas. Me parece que era sobre eh, copiar dibujos de una casa, de unos animales concretos y de ya no me acuerdo. Ah, bien, No la lo que casa sí se realiza la copia, los animales se realizan a la instrucción. Ajá, pero o sea, hacía referencia más como englobar a esas tareas gráficas. claro, bien. ¿Qué Y sucede? ¿Qué hace? yo lo realicé así, entonces encontré en ese artículo de ejecución de tareas gráficas y mostraban varios niños y mostraban algunos no todos los errores los tenían todos los niños, pero pues así los fui armando el tipo de error. Entonces, Ajá, en ejecución de tareas gráficas, en esas tareas que le comento, había un error de desproporción y asimetría, había otros de dificultad para dibujar ángulos, otro de uso inadecuado del espacio, inversión, otro de desintegración y otro de deficiencia de rasgos esenciales y diferenciales en los dibujos. bien. Dime cada uno de esos errores con qué mecanismo se relaciona, porque son con mecanismos distintos. Sí, sí, son con mecanismos distintos. Pues el de desproporción y asimetría, y creo que también el de dificultad para dibujar ángulos. Y bueno, mejor uno por uno para no regalar. Sí, así es. Desproporción y asimetría, habíamos dicho que podría ser para, a ver, para, no, integración espacial, sí, integración espacial, Así es es. que, sí, integración espacial, ya lo encontré. Así es. Bien. Es que como lo anoté así tengo aquí el relajo en las notas, pero integración espacial, Bien. hemisferio derecho, Bien. proporción, perspectiva y distribución. Esos Bien. podrían ser Bien. algunos que los que se encuentran aquí. Pero Bien. también en la parte de integración en espacial, en el hemisferio izquierdo, de rotación, inversión y bueno, no nada más rotación, no, inversión. Ujú. Ajá, hay De, una inversión. Ajá. hay una inversión Bien. del dibujo. Esa es integración espacial, pero del hemisferio izquierdo. Ah, exactamente. A ver, Bien. déjeme ver. Y el último, El de deficiencia de los rasgos esenciales y diferenciales en los dibujos. así es. eh, es una cuestión de análisis y síntesis
pero no sabría el factor en específico. No sé si... No, me falta el nombre del factor aquí. O sea, sé que es análisis y síntesis de las zonas secundarias, probablemente de una cuestión... Si era por instrucción, entonces podría ser análisis y síntesis. Ay, híjole, no sé. No te preocupes. Es que no sé. O sea, sí era una instrucción, pero no es que no entendieran la instrucción, es que Claro, no realizaban la acción. Entonces claro. podría ser análisis y síntesis igual integración espacial, no sé. Ok. Es que me Es falta el nombre. fundamentalmente, no es análisis, Ok. es fundamentalmente almacenamiento visual, almacenamiento visual. Participa toda la imagen objetal. La imagen objetal se configura a partir de las tres modalidades y es en estrecha relación de zonas secundarias con zonas terciarias. Pero por la tarea tal cual, nos da más del análisis, perdón, del almacenamiento visual. ¿Por qué? Yo puedo pedirle a esa persona que en lugar de dibujar, describa y entonces ahí tiene más participación toda la imagen objetal y ahí puede variar significativamente. Ajá, o puedo decir lo que represente, lo que hace ese animal, y puede ser que las características sí las tenga definidas, pero no las pueda plasmar. Pero tal cual la tarea nos deja ver más respecto a la retención visual. Ajá, la retención visual. Puede ser que otros elementos de la imagen objetal estén alterados, pero fundamentalmente es la retención visual. Bien. Y entonces, profe, entonces sí, o sea, sí, un almacenamiento, pero ¿cómo sería el nombre de los factores implicados? O... ¿Cómo? El factor es el almacenamiento visual en términos de factor, se le denomina retención visuoverbal o retención visual Ok. o retención visual, o a veces aparece como imagen objetal. Ujú. Pero sí, imagen objetal, retención visuoverbal, ese sería el nombre. Y si tuviésemos entonces que decir una cuestión de hemisferio derecho o izquierdo, podríamos decir que al ser una cuestión concreta del animal y de, o sea, de las características del animal sería eh, perteneciente al hemisferio derecho. O sea, bueno, Eh, tiene los dos por la Participan abscesia. ambos, pero tiene mayor participación de hemisferio izquierdo. Si tú quieres valorar su retención visual con mayor participación de hemisferio derecho, colócale tres herramientas de cocina en tu mesa de trabajo a la persona. Una vez que le coloques las tres herramientas de cocina, una cuchara, una taza y una cacerola, entonces, sal con ellos y regresa con varios instrumentos, ya no solo con los tres, sino con 10 revueltos donde pongas el sartén, la olla, el cuchillo, etcétera, etcétera. Y que seleccione los tres que tú le presentaste inicialmente. Ahí tenemos una retención visual con mayor participación del hemisferio derecho, Ok. ¿vale? Pero si tú le Y, dices, ajá. no que seleccione cuáles eran, sino que te diga cuáles son, entonces otra vez vuelves a activar los dos y con gran participación del hemisferio izquierdo, porque en la denominación, en el habla, tiene otra vez gran papel, La la, abscesia. así es, pero no, nada más le dices que los agarre y que te los lleve. Ok. Sí, ya. Cada vez me salen más preguntas y veo más la dificultad. De eso se trata, de preguntarnos, porque las preguntas son las que nos hacen avanzar. ¿Qué proceso sería? ¿Qué proceso? A ver, entonces, de todos, a ver, bueno, creo que ya habíamos comentado. Desproporción, dificultad, uso inadecuado, inversión y creo que desintegración. Así yo los podría poner en el proceso de
pues percepción. Ajá, bien. En el eslabón probablemente de organización espacial. Sí, organización espacial. Espacial y uno en el de análisis, habías dicho uno de una distorsión, ¿no? Uso inadecuado, inversión, desintegración, ¿no? Ah, ya, no, sí, perdón, no, sí, no, olvida lo que dije ahorita. Sí, no, Ok. sí, tiene que ver más con los aspectos de organización. Y estos últimos que El dijimos último tienen de que ver más. deficiencia de rasgos esenciales y diferenciales de los dibujos. Pues, bueno, primero el de almacenamiento. En la parte de memoria, almacenamiento, Ajá, bien, en una cuestión de retención de formas específicas de memoria. bien, bien. Y si a lo mejor le pidiésemos que los agrupara en conceptos, ¿no? No sé, bueno, ya exagerando, ¿no? A lo mejor eh, pues cuáles son, pertenecen a qué grupo o qué familia animal o algo así. Ajá. ¿Podría ya estar involucrado la aglutinación de serie de conceptos? ¿La qué, perdón? El 6 Ah, sí, pero con esa variación de la tarea. en esa variación de, ajá, ok. Pues sí, sí, creo que sí. Ok, bien. Falta también, Dani, no nos has dicho un error, ¿verdad? No, prof. Bueno, yo estaba, bueno, había aplicado una prueba, pero Ajá, no me acuerdo el nombre, ajá, pero bueno, fue de las que usted nos dijo. sí, Y hubo un error, pero no sé si identificarlo como error porque se le pedía que dijera palabras con B ajá, en un minuto, ajá. pero decía palabras con B y con V, entonces yo no sabía si identificarlo realmente como un error neuropsicológico o como un error en sentido de ortografía, simplemente. Claro, o sea, es pedagógico, es de ortografía, pero también lo ortográfico se puede relacionar con lo neuropsicológico. ¿Qué es lo que no ha concluido de formarse? ¿En qué eslabón tiene que ayudar ahí para evitar esas dificultades? Oído fonemático, ¿no? No, porque como nosotros pronunciamos la B y la V, casi no hacemos diferencias. Es un problema de programación de la acción para el respeto de reglas. O sea que cuando alguien tiene problemas de faltas de ortografías por programación de la acción. Sí, no porque tenga inestabilidad, no porque tenga alteración, sino porque no se ha desarrollado óptimamente o no lo has vinculado el trabajo particularmente para poder regular de manera adecuada y poder establecer un ejemplo, este ejemplo particular, porque este no depende mucho del sonido. Hay otros, también habría que analizar cada error ortográfico, pero este no depende del sonido. Realmente en las palabras con B y con V es casi nada la diferencia que pronunciamos. Pero, profe, Ok. entonces, por ejemplo, en como en inglés, que sí hay una diferencia, ahí ya podríamos decir sustituciones por punto y modo de articulación, cuestiones de ese Claro, estilo. pero tendría que decir exactamente cuál, qué en lugar de qué. Pues en la B y la V, en Ah, inglés, sí tienen diferencia en la hora de la pronunciación. claro, tendrían que ir a su tablita. ¿Cuál es la cercanía de la B y la V? ¿Tienen alguna cercanía? En la articulación. Ajá, en la tablita de fonemas. ¿Hay alguna cercanía por punto, por modo o por sonoridad? Es que supuestamente yo en la, la V en inglés, por ejemplo, se pronuncia labiodental y la B sí se pronuncia igual que aquí, como pues bilabial. Entonces Ajá. podría ser por punto. Pero, ¿por qué son cercanas? Si tú nos acabas de decir que son diferentes, ¿cuál sería la cercanía? Para- Mm, Recuerden que para que haya una sustitución debe de haber una cercanía responsable de la sustitución. Si una es bilabial y otra es labiodental, entonces ¿cuál sería? Por punto, por modo.
No sé. Paso. Es que no sé, estoy entre punto y modo. ¿Quién tiene su tablita a la mano? Por modo, ¿no? ¿Ambas son qué? Pues en la tabla que yo encontré, no, o sea, no están, o sea, están cercanas porque una es bilabial, la otra es labiodental, pero ¿No? ¿Puede ser? Siguiendo la aportación de Pedro, de si es por modo, sería que son oclusivas. Híjole. Para que sean sustitución, tendrían que ser cercanas por punto o cercanas por modo. Ajá, pero si no tienen cercanía, entonces no podríamos referirla con un problema ni sinestésico ni de oído fonemático, o sea, auditivo. O sea, en todo caso, pero no sería una sustitución. En todo caso, en algunos casos, el problema sería en la pronunciación, es decir, en la distorsión, pero no una distorsión visual, que son las más comunes, sino en este caso, una distorsión articulatoria, o sea, una deformación. Esa tablita ahorita no la tengo a la mano, pero ¿quién la tiene? Yo se las he compartido seguro a alguien. Xavi me la compartió, pero también la estoy buscando y no la hallo nada más. Fanny la debe de tener. ¿No, Fanny? No, profe, ¿qué cree que no? Bueno, ya no tengo nada de documentos en la computadora Ok. Bueno, y no tengo. Y según yo es por modo. ¿pero por qué? ¿Ambas son qué? No, es que necesitarían la tablita, no quiero que adivinen, pero no tienen cercanía ni por punto ni por modo. Tienen distinto modo y tienen distinto punto. Pero chequen la tablita. Si la encuentras, Dani, la compartes, ¿no? Por favor. Sí, profe. Y si no, yo se las comparto después. Bien. O sea, muchas veces en el inglés lo que tenemos problema es para realizar una articulación precisa, pero no porque confundamos con otras, sino porque no hemos desarrollado, educado a nuestro aparato fonoarticulador para el fonema correspondiente, los rasgos. Un problema en el análisis, sí está presente, puede estar presente. Y sí, claro, también el sonido, el auditivo, pero nuevamente no sustitución. O sea, sí pueden ser de oído o sinestésico, o sea, auditivo sinestésico, pero no Ya la propio encontré, profe. sino por el problema del desarrollo. Muy bien, Dani. Si la compartes en el grupo, te agradezco para que todos la tengan. Perfecto. Bueno, pues entonces, creo que ya pasaron todos. ¿Haya dudas, comentarios? Sí, yo, prof, tengo una Adelante, Eric. duda. Primero, ¿dónde o no tendrá algún artículo o algún, pues, algún documento o algún producto que nos ayude a estudiar estos mecanismos neuropsicológicos, así en conjunto, o dónde puedo leer más sobre ello? Claro. Sí, bueno, más bien, o sea, primero toda la obra de Luria, pero obviamente pedir que lean todo es algo descabellado. Algo organizado que podrían iniciar. El cerebro en acción es un libro muy básico, pero muy claro. Si tú inicias por ahí, en la última parte, en la de procesos, vas a comprender tanto eslabones como factores. Luego los nombres no son exactamente iguales, por eso lleva tu tablita para que vayas asociando, pero te va a ayudar una claridad impresionante. La última parte de El cerebro en acción, que además lo tenía considerado también para recomendarles. Y ya de ahí hay libros muy específicos, por ejemplo, para fascia, hay particularmente cerebro y lenguaje, neurolingüística, principios de neurolingüística, para iniciar con una comprensión más clara, cerebro en acción, la tercera parte, y la segunda también, la segunda y la tercera, pero si empiezas por la segunda, se te va a hacer tan complejo que a lo mejor vas a terminar abandonando.
empieza por la tercera y mejor después lees la segunda. Así es, ese mero lees. Y está en el link también que les compartí. Ese sería básico. Y pues otros materiales, en leer artículos de Yulia Solovieva, que a pesar de que simplifican demasiado, son muy útiles para generar claridad. Entonces, es una recomendación de sus artículos sobre trastornos de aprendizaje, pero que generan bastante claridad. Y yo el que he publicado para desglosar todavía no sale, es un artículo en Portugal, con Quintino, en una revista que coordina Quintino, pero por motivos de la pandemia se paralizó. Entonces no sé para cuándo pueda salir, pero de esa sistematización particular, pero insisto, en los textos de Luria, estas traducciones, te van a ayudar a despejar mucho. Y voy a tratar de compartirles también cierto material, orientarles dentro de sus horas de estudio para que vayan avanzando en esa línea. Pero mientras, ya tienes que empezar con Cerebro en Acción. ¿Sale? Ok. Y es que justamente ayer que estaba revisando, me surgieron estas dudas, porque, bueno, es la primera vez que veo que son 22 factores. 21. No, es 21. que no hay un conteo exacto. O sea, pueden ser más. En posgrado manejo más. Ok. Si tú quieres complejizar esto, lee el No, no. libro, lee el libro de Homskaya, El problema de los factores, lo encuentras en la red. Ahí vas a terminar aventando el artículo, rompiéndolo, tirando los Efectos, pedacitos a la basura, sellándolo y enviándolo muy lejos. efectos Este, del mecanismo, ¿no? Así se llama ese. el problema de los factores, así es, de Eugenia Homskaya. La realidad es que lo importante es comprender la forma en que funciona el cerebro, no la cantidad. Si yo Ok. comprendo cómo funciona el cerebro, pasa a segundo plano saber cuántos son. Sino yo identifico cuáles son esas funciones esenciales que se desarrollan a través de la cultura. Pero todo tiene que ver con que yo comprenda zonas primarias, secundarias y terciarias y el aporte diferenciado para distintos procesos. Entonces, más bien, preocúpate por comprender el cómo funciona el cerebro de acuerdo a Luria. Ok. Y en relación iba a mi otra pregunta. Estos errores que se ven en o sea, los errores de la tarea son establecidos igual sobre la misma línea, ¿no? Sobre la lógica de la tarea y la lógica del funcionamiento de los factores, no tanto como que existieran estos errores específicos, sino que pues el que realice la batería pues a través de sus conocimientos teóricos establece cuáles son los errores más comunes, supongo. Se intenta eso, pero la realidad es que más bien siempre el error, independientemente de qué tipo de prueba y de qué modelo, aunque se plantee que puede aparecer en base a un enfoque teórico y por lo tanto a un proceso en particular, la realidad es que hacer clínica desde cualquier modelo es primero encontrar el error y a partir de ahí analizar de acuerdo a mi respaldo teórico con qué corresponde. O sea, Okay. yo diseño pruebas que que busco que si hay alteraciones se presenten cierto tipo de errores, pero la verdad es que no hay ninguna prueba que no permita que cierre a la posibilidad de que se manifiesten otros errores que no tenían pensados. Uh-huh. Sí, justamente, entonces no es Pedro, como que haya un espérate. número determinado de errores, sino ¿Cómo? que, o sea, no es como que haya una guía de errores así hay tantos errores para este factor, ¿no? Sino que es algo que se va construyendo. Así es, o sea, más bien, por eso yo les di las palabras clave. Esas Ok. palabras claves a ti deben ser útiles para señalar y siempre preguntarte ese error que encontré, ¿con cuál de toda esta lista corresponde? Ok. Y en función de esa lista,
dices, o sea, digamos que hay dos niveles de denominación del error, en tal como ejecuta, pero después tienes que hacer la transformación de cómo ejecuta con la denominación general, porque esa denominación general es la que te permite asociar con el mecanismo. Ok. Muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué, Eric? Pero sí, voy a dar material para que vayan avanzando en esa línea. No se preocupen, ya lo tenía pensado. Entonces, el cerebro en acción lo dejo para si lo deja de tarea o lo... Pues ya lo voy a dejar, entonces, más bien, si quieres, ya lo puedes ir leyendo y no Ok, pasa nada de que anticipes. Ya cuando te lo deje, pues ya lo tienes. ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces aquí concluimos. Espero y haya, se haya aportado. Vieron el ejemplo, o sea, hay que delimitar exactamente. Veíamos el ejemplo de Fanny. Eh, Depende, o sea, un mismo error se puede interpretar de varias formas. Y ese error que decíamos de retención, inicialmente yo puedo pensar que es así, pero si yo lo integro en toda la tarea, entonces veo que no corresponde. Y entonces lo pienso en términos de análisis para la resolución de la tarea. Bien, o sea, un error en un momento puede significar algo y en otro momento algo distinto. En una tarea puede significar algo y en otra tarea distinta. Una omisión en unos casos puede tener que ver fácilmente identificada con la retención, pero en otros una omisión puede ser por organización motora. No puede pronunciar fácil fr, y entonces en lugar de fresa dice fesa porque es más fácil, pero la omisión no tiene nada que ver con un problema de retención. No es porque no pueda retener que va la r. Ahí la omisión tiene que ver porque es más fácil decir fesa que fresa. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ajá, por eso el error en abstracto no tiene sentido. Hay que analizarlo en función de las exigencias de la tarea.